Momento de nuestra sección En Contexto. Y como es costumbre, aquí ponemos perspectiva a una de las noticias de la agenda y en esta oportunidad me vuelve a acompañar mi compañera El María Angulo. ¿Qué tal? Feliz tarde, Andrés. Hoy nos trasladamos hasta Ucrania porque el próximo lunes se cumplirá el tercer aniversario de la guerra tras la incursión de las tropas rusas. ¿Cuál es el panorama? Así es, Andrés. Pues de hecho el panorama que vive Ucrania es de abierta tensión e incertidumbre por cuenta de la guerra que a días de cumplir ya 3 años, según datos de la ONU, deja hasta el momento un saldo de al menos 12.000 civiles muertos y cerca de 29.000 heridos. El contexto de quienes han logrado huir de los ataques al trasladarse a otros países, como por ejemplo Polonia, Portugal, Inglaterra o incluso España, es el de una población forzada a empezar de cero, lejos de lo que alguna vez fue su hogar. Una situación en la que permanecen, de acuerdo con las cifras de ACNUR, al menos 6,3 millones de refugiados que actualmente están registrados en algún territorio europeo. Sin embargo, Andrés, a la nostalgia de estos refugiados se suman también las fricciones diplomáticas que se han desarrollado y agudizado en los últimos días, luego de que antes de cumplir un mes de regresar al control de la Casa Blanca, el presidente estadounidense Donald Trump lograra incitar a la gente a calificar al mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky como una suerte de dictador, además de responsabilizarlo del inicio de la guerra en su país. Quiero que profundicemos precisamente sobre esto, porque en el momento en el que Donald Trump decidió reunirse con Rusia para hablar de la guerra en Ucrania, justamente excluyendo al presidente de ese país, a Volodymyr Zelensky, los expertos indican que el presidente estadounidense abrió una especie de brecha con Europa. ¿Qué indica sobre eso? Así es, Andrés. De hecho, la decisión de Washington de iniciar una negociación con Rusia para intentar reparar las tensiones en el marco de este conflicto con Ucrania, al margen de la oposición de la Unión Europea, abrió una suerte de brecha, como bien lo indicas, y a los ojos de expertos ha aumentado las fricciones entre el líder republicano y las naciones del viejo continente. Incluso luego de poner sobre la mesa estas discusiones, surgió una pregunta que es crucial, y es si debería o no Europa crear un ejército para hacerse cargo de manera autónoma pero conjunta de la seguridad de la región y no enfocarse solamente en reaccionar sobre las decisiones que tome Estados Unidos en el marco de esta guerra entre Rusia y Ucrania. Al igual, también surgió la interrogante de si debería Europa enviar tropas a Ucrania luego de que termine la guerra. Y es que las declaraciones de Trump sobre Zelensky desataron el rechazo de los países que a lo largo de estos 3 años le han expresado su apoyo a Ucrania. Uno de los cuestionamientos que lanzó Trump fue la legitimidad del presidente de Ucrania. ¿A qué apuntaba? Bueno, Andrés, pues después de que el pasado miércoles 19 de febrero el presidente estadounidense Donald Trump asegurara que su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky era un dictador sin elecciones y que su trabajo había sido terrible en referencia a su función presidencial en medio de la guerra con Rusia, uno de los términos que acapararon, de hecho, decenas de titulares de prensa internacional fue uno que hacía referencia, así como bien lo dices, a la legitimidad de la gestión de Zelensky. Ante ello, el primer ministro británico Keir Starmer detalló y defendió también a Zelensky como un líder al que calificó como democráticamente elegido, y también líderes como el presidente chileno Gabriel Boric aseguraron que la postura de Trump en referencia a Zelensky era inaceptable. Otras reacciones que se generaron fue precisamente tras las declaraciones de Donald Trump indicando o culpando más bien a Ucrania de haber iniciado el conflicto en su propio territorio, y la Comisión Europea se pronunció este viernes al respecto. ¿Qué dijo? Así es, en efecto, la Comisión Europea, como bien lo dices, Andrés, se pronunció este viernes en reacción a estas declaraciones del miércoles de Trump de que Kiev fue la responsable del inicio de este conflicto, que ya está a punto de cumplir 3 años el próximo lunes. Justamente la portavoz de la Comisión Europea, Anita Hipper, indicó que en medio de una rueda de prensa diaria que ellos ofrecen esta mañana, este viernes, el Ejecutivo Comunitario declaró, abro comillas, está muy claro quién es el agresor aquí. Rusia es el agresor, Rusia ha empezado la guerra, cierro comillas. De igual manera, desde Bruselas, la misma Comisión Europea también se pronunció sobre los activos rusos que permanecen congelados en este territorio europeo, acerca de lo cual indicaron que se trata de cerca de al menos 28.000 millones de euros.
Bien, y finalmente teniendo claro este contexto, ¿qué se espera para el próximo lunes? Como ya lo decíamos, el tercer aniversario de la guerra desde Europa en relación con la guerra en Ucrania. Bueno, pues se esperan varias cosas. Lo indicado por la Unión Europea da cuenta de que lo que prevén los ministros de Exteriores de las naciones que integran a la Unión esperan aprobar un nuevo paquete de sanciones en contra de Rusia que se sumaría ya a otros 16 paquetes de sanciones que han sido aprobados desde el inicio de la guerra el 24 de febrero del año 2022 con el objetivo de intentar cerrar de alguna manera las filas para presionar al gobierno de Rusia que detenga los ataques contra el territorio ucraniano. Andrés, también se espera que se dé una nueva ronda de sanciones y que estas sanciones esta vez hagan una ampliación de las restricciones, sobre todo en materia de control de los buques de la llamada flota fantasma, que es la que ha ayudado a Moscú de alguna manera a evadir o esquivar las sanciones petroleras impuestas desde Europa. Asimismo, se espera también que sean reforzadas las sanciones a la importación de elementos clave, como son, por ejemplo, el aluminio que procede de Rusia, y también se espera que, tal como fue confirmado por una portavoz de la Casa Blanca en la mañana de este viernes, el lunes Trump se reúna con el presidente francés Emmanuel Macron y que el jueves 27 de febrero también establezca un encuentro diplomático con el primer ministro británico. Sin duda, Andrés, el lunes los ojos del mundo estarán puestos de nuevo sobre Ucrania para recordar lo que han sido las devastaciones provocadas por el conflicto a lo largo de estos 3 años de guerra, en los que los ciudadanos todavía de alguna manera no pierden la esperanza de que retorne la paz. Bien, muchas expectativas sobre lo que va a ocurrir este 24 de febrero y precisamente aquí vamos a tener una cobertura especial a lo largo de esta jornada. Muchas gracias por poner en contexto la guerra en Ucrania. Así es, Andrés, por recibirme. Gracias a ti. Y ustedes, televidentes, gracias por acompañarnos. Aquí finaliza este segmento informativo, pero los dejamos con nuestra crónica del día, Historia con Álvaro Cordero.